Así, le pido al equipo que nos grabe para dar la bienvenida a nuestro querido compañero periodista libre. Si yo puedo decir que hay un periodista libre, ese es el querido Luis Guillermo Hernández, y me da mucho gusto poder compartir micrófonos con él. Catedrático, pues bueno, con una larga carrera en el periodismo y por supuesto el martillo de los trolls en todas partes y de los chayoteros. Querido Luis Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Toño, un gusto saludarte. Hace mucho tiempo que no podíamos platicar en este espacio y me da mucho gusto poder hacerlo esta mañana del lunes 4 de septiembre. La gelatina se desinfla, mi querido Toño. Esa gelatina o tuvo exceso de agua o tuvo falta de grenetina, pero en realidad no cuaja y se despanzurra, se despedorra, como decimos en Ciudad de México, en apenas unos minutos después de ser ungida por el dedo, el gran dedo elector de Claudio XX, y me da mucho gusto, de verdad me da mucho gusto, porque confirma que el pueblo de México ya despertó y que el pueblo de México es consciente de quienes lo intentan, pues, confundir, de quienes lo intentan, pues, llevar a la ruta del pasado. Me da mucho gusto, estoy muy contento este lunes. Y yo también, la verdad es que me dio alegría de la buena el poder constatar que existen, querido Luis Guillermo, muchas claridades en cuanto a esta farsa que representa Xóchitl Gálvez, pero al mismo tiempo, te soy perfectamente honesto, sí me parece muy ofensivo que desde la oposición, desde las élites, quieran seguir dominándonos, apostándole a la ignorancia. En un México en el que ya hay un evidente despertar de la gente, ellos creen que pues todos se van a seguir yendo por candidatos con personalidades al estilo de personaje de Chespirito, ¿no? Y mira, no es una ofensa solamente en contra del pueblo de México en lo general, también de sus bases políticas. Están verdaderamente subestimando a su propia base política pues ponerles a alguien como Xóchitl Gálvez. Es decir, es ponerles claramente tanto a sus militantes como a los mexicanos y mexicanas en general la siguiente frase: no los respetamos. Les vamos a poner a una señora a la que le encanta la payasada, a la que le encanta la impertinencia, a la que le encanta lo ridículo, lo fársico, a la que le encanta la mentira, que es un personaje de reality show y se acabó. Entonces, si bien es cierto, es chistosón ver que se le exhibió ayer y da gusto ver cómo no cuajó esa gelatina, eh, ya es un hecho que será, querido Luis Guillermo, la mujer que represente a la ultraderecha mexicana y que, pues, según ellos, desde la ultraderecha, tiene alguna forma de competir contra cualquier otro mexicano. Esta persona, a mí, te digo, si soy perfectamente honesto, me parece ofensivo para todos, incluso para los fachitos. Ayer que veíamos esta especie de unción monárquica de la oposición, pensaba mucho en las muchas historias de lucha, en las muchas historias en contra del autoritarismo, del viejo régimen, que encabezó en su momento, pues, un muy grueso contingente de gente que hoy pues está en la otra orilla, mi querido Toño, gente que en el camino se fue perdiendo por ambición personal, por ambiciones de grupo, por cuestiones personales de negocios, y que hoy confluyen en la candidatura de Xóchitl Gálvez. Y no dejaba de admirarme de cómo este sexenio, mi querido Toño, pudo regalarnos pues una especie de decantación de la clase política mexicana, la clase que está apostando por la permanencia de los privilegios de los de arriba, que están al servicio de los de arriba y que hacen todo lo que pues esté a su alcance
para congraciarse con las élites, con los muy, muy pequeños ex dueños del país y el grueso de políticos que están en la lucha, pues porque el pueblo de México tenga una vida más igualitaria, más justa, más equilibrada. Pensaba, por ejemplo, en personajes que están alrededor de Xóchitl Gálvez, como Cecilia Soto, la ex candidata presidencial petista, o en Emilio Álvarez de Icaza, el ex ombudsman capitalino. Pensaba, por ejemplo, en toda esta caterva de perredistas que caminaron al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, que caminaron al lado de López Obrador, en algún momento Chucho Zambrano, Chucho Ortega, Lupe Naranjo, toda esta gran por grande, no por grandiosa, gran militancia del PRD que acompañó la lucha pues por la democratización del país y que hoy dieron el bandazo, mi querido Toño, se convirtieron en ariete del viejo régimen y en instrumento para la defensa de los intereses de la oligarquía. Y los escuchaba ayer aplaudiendo las estupideces muy elementales, muy básicas, muy de ABC de Xóchitl Gálvez, en un discurso sin brillo, en un discurso sin sustancia, en un discurso sin fondo, en el que lo más relevante, pues es que diga que palabras como pendejo, o palabras como me cae de madre, o palabras como ay güey, etcétera, porque ese es el único momento de relevancia que tiene el discurso de esta empresaria vividora de los recursos públicos. Y recordaba cómo muchos de ellos, que los vemos en este momento allí en la imagen, pues en algún momento se dijeron demócratas, en algún momento se dijeron pues representantes de una nueva era en la política mexicana, y hoy quedaron reducidos a meras comparsas de una botarga que no emociona, que no convoca y que no anima al pueblo de México. El ángel de la independencia vacío, semi vacío de ayer es el más evidente y contundente rasgo de la transformación profunda que estamos viviendo en México. Hubo acarreo, todas las calles alrededor del Ángel de la Independencia, tanto en la colonia Cuauhtémoc, donde vive un servidor, como la colonia Juárez, que está exactamente enfrente, llenas de camiones del PRI, del PRD, del PAN, pero vacías de gente. La gente no fue a respaldar a su candidata, supuestamente fenómeno electoral, supuestamente fenómeno político, supuestamente la que está poniendo en jaque a la cuarta transformación. Y te voy a decir por qué no fue la gente. Porque la gente está completamente al margen de esta candidatura. Esta candidatura es de Claudio X González, de los intereses empresariales que representa, de la élite que fue desplazada totalmente y no tienen absolutamente nada debajo. Un aparato judicial, mi querido Toño, que está trabajando y seguirá trabajando en los próximos meses en favor de las estrategias jurídico-políticas de esta élite, que irá pues interponiendo pues mecanismos jurídicos para quizá bajar la candidatura presidencial de Morena, quizá para ponerle diques a la transformación en el resto en el resto del sexenio, quizá para catapultar ciertos instrumentos pues que le permitan a la oposición tener un poquito de ventaja. Y el otro aparato con el que cuenta, que es el mediático. Decía yo hoy en mis redes sociales, mi querido Toño, el fracaso de ayer en el Ángel de la Independencia hoy fue ocultado
por la gran prensa mexicana, gran por mucha, por grandota, no por grandiosa, insisto. Nadie se atrevió, mi querido Toño, ahí están las portadas en la pantalla del programa, nadie se atrevió, como sí hicieron en muchas ocasiones, a mostrar una imagen panorámica del Ángel de la Independencia. Ve ahí la gente las portadas de los periódicos del día y en todos las imágenes son cerradas. Xóchitl Gálvez y el Ángel, un poquito de gente por ahí en algunos de los periódicos, pero nadie se atrevió a evidenciar lo que fue un hecho, que el Ángel de la Independencia en domingo a las 10 de la mañana estaba prácticamente vacío, que llegó 3, 4, 5, 10 veces más gente a celebrar el triunfo de Wendy en el programa televisivo de celebridades que a celebrar a la botarga que era ungida candidata presidencial. Vendieron más congeladas, más tlayudas, más taquitos de canasta, más mangos. El día que espontáneamente la gente fue al Ángel a celebrar que una persona transgénero, transexual, había ganado un reality show, que a celebrar ayer a una persona que ha vivido de los recursos públicos con los que catapultó su empresa privada como candidata presidencial hoy. Y esa realidad, los medios que intentan siempre manipularla, simple y llanamente no se atrevieron hoy a señalarla. Fue un fracaso esa unción. Y el cuarto poder, el Heraldo, el Reforma, el Financiero, el Universal, siempre prestos a echarle la mano a los candidatos de la oligarquía, ahora se tuvieron que conformar, porque ya las leí, con unas crónicas, mi querido Toño, que en algunos casos rayan en el ridículo. Es lo que Para iba a decir. algunos, mi querido Toño, para algunos, Xóchitl Gálvez es casi, casi la corregidora de Querétaro, Leona Vicario, Rosa de Luxemburgo, la mujer revolucionaria que viene a transformar el México destruido, el México demolido que está dejando López Obrador. Nomás que no tienen fotos para mostrar, No, porque y su... es lo que te quería decir, Luis Guillermo, perdón que te interrumpa, le voy a pedir a don David que nos grabe. No sé si ya viste esta columna de Rafael. A ver, don David, pónganos en pantalla. Yo la vi, pero me botaneé así en la mañana, hasta se me cayó el teléfono. A ver si la puedo poner allá en pantalla, en el que comparan a esta señora de 20 años con una niña, ¿no? Una columna de Rafael Carmona que dice la historia de la niña que les comió el mandado. Y bueno, es una sobada de espalda, querido Luis Guillermo, en la que ponen a una Xóchitl Gálvez que supuestamente salió de la pobreza siendo niña vendiendo gelatinas, en toda esta idea que le quieren manejar con una campaña de inteligencia artificial en la que se ve como una niña está soñando y se convierte de pronto en una Xóchitl Gálvez a la que de la forma más racista y asquerosa blanquean además de todo y la rejuvenecen en este tipo de imágenes, ¿no? Tienes toda la razón. Si uno ve las primeras planas de los principales diarios, todas las fotos son cerradas, no hay fotos abiertas. Yo le decía desde muy, muy temprano al público consentidor de Sin Censura, Guillermo, que si de pronto yo le pido a mi esposa y a mis hijitos que se pongan atrás de mí y a mis suegros que se pongan de este lado y a mis vecinos de aquí junto de este lado, pues obviamente va a lucir este estudio como que estoy hasta la chingada de gente aquí, ¿no? Llenísimo, llenísimo. O sea, pero es que es verdaderamente ridículo la desesperación en la que se encuentran, pero sobre todo, y quiero insistir en esto, Luis Guillermo, que crean que les vamos a comer esta mentira esta vez. Que gente como Rafael Carmona crea que verdaderamente nos vayamos a ir con la finta de que Xóchitl Gálvez es una niña. Hay un grupo, mi querido Toño, un grupo muy numeroso, muy cuantioso,
muy extenso de periodistas que en este momento están viviendo, y lo lamento mucho, me entristece mucho, una época de hambruna. Les retiraron el chayote, que era su alimento principal, y desde que se los retiraron, pues prácticamente se encuentran al borde de la inanición. Y entonces han decidido, pues porque así funciona la prensa en México, que apoyar a una candidata del pasado permitirá recuperar las viejas canonjías de la prensa podrida de el viejo pasado. Rafael Cardona, un hombre ya bastante grande, un adulto mayor, que ha estado en el periodismo mexicano durante décadas, era un viejo chayotero del PRI al servicio del viejo partido, y desde que le quitaron el chayote en este sexenio, pues ha estado dando tumbos, buscando quién le pague, buscando quién le dé un mendrugo para tener una jubilación medianamente digna. Tiene una columna que se llama El Cristalazo, que realmente es de una abyección absolutamente inconmensurable. Pero no es el único, mi querido Toño. Rafael Cardona es solamente una especie de símbolo de toda una vieja guardia de periodistas al servicio del régimen que destruimos en 2018, que busca desesperadamente recuperar sus posibilidades. El espacio que se les ha abierto, y eso hay que denunciarlo abiertamente, es la cartera cuantiosa que está ofreciendo el equipo de Claudio X González, el PRI y el PRD, para los periodistas que apoyen a la botarga. Dádivas que van entre los 15,000 y los 150,000 pesos mensuales, según el sapo será la pedrada, para divulgar columnas, artículos, editoriales, notas favorables a Xóchitl Gálvez. Como no tienen pueblo, como no tienen base social, van a construirle a Xóchitl Gálvez mediáticamente una imagen ganadora. El próximo mes, en octubre, va a salir la primera encuesta en la que ya posicionan a Xóchitl Gálvez a 4 o 5 puntos de la figura principal de Morena hacia 2024. Y poco a poco irán construyendo, mi querido Toño, una narrativa como esta, la niña cincuentona, casi sesentona, que pone en jaque a un régimen, la vendedora de gelatinas que venció la adversidad y robándole los recursos al pueblo, se hizo millonaria, la avesada ingeniera que un día fue a Hidalgo a prometer una refinería y solo encontró la forma de entregar una barda multimillonaria. Y esa idea la van a ir sembrando en los periódicos, en las revistas, en las estaciones de radio, en los programas de televisión. Y van a construir una imagen completamente alejada de lo que realmente es Xóchitl Gálvez, en función de aplausos, en función de comentarios, en función de notas que la engrandecen, te digo, casi al nivel de La Corregidora, casi al nivel de Leona Vicario, o incluso al nivel de La Pasionaria española. Están construyendo, mi querido Toño, un andamiaje con base en chayote y en recursos públicos. No, y ahí están las imágenes. No sé si viste en algún momento, querido Luis Guillermo, cómo es que captaron a Xóchitl Gálvez en el aeropuerto y no se le paraban ni las moscas. O sea, me dicen por ahí que hasta Margarita Zavala, cuando las encuentran por ahí, o le gritonean o le piden una selfie a Margarita Zavala, ¿no? O sea, o le gritonea por su esposo y lo que tú quieras,
o le piden una selfie. Mira nada más, esto fue hace un par de semanas. Esta es la señora esa que convence, la niña que les está comiendo el mandado, la que, y le voy a pedir al equipo que nos grabe, la que ensalza hoy el periódico español El País en una de las entrevistas, lo voy a decir en español de España, más cutre que he visto en toda mi vida. ¿Ya viste la entrevista que le hace Carmen Morán Breña a Xóchitl Gálvez en el periódico español El País? Bueno, la pone como el Che Guevara. Haz de cuenta el Che Guevara, así. Es la sucesora de López Obrador, es López Obrador en mujer para Carmen Morán Breña, ¿no? Y con esto quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Vicente Serrano para que lo incluyamos en esta conversación. Luis Guillermo, mira, vamos a estar 3 conductores, mañana, tarde y noche, los 3 juntos en un momento. Vicente, te saludamos con mucho gusto, hasta allá, hasta nuestros estudios en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Y saludo con mucho gusto al querido Luis Guillermo Hernández. Se levantó temprano, Luis Guillermo. ¿De qué privilegios gozas, Toño? Nada más contigo se levanta temprano. Cuando anda conmigo quiere reuniones de las 11 de la mañana en adelante. Me tocaba mañanera, pero no llegué a tiempo, entonces pues ya me quedé despierto, mi querido Vicente. Yo no he podido dormir luego de que viéramos ayer a Xóchitl Gálvez decir que ni huevones, ni rateros, ni pendejos ahí en el Ángel de la Independencia. Yo decía, puta madre, qué fuerte se lleva con Alito, con Jesús Zambrano, con Meco, digo, narco, perdón. Consigo misma. Bueno. Es odiarse a uno mismo, ¿no? El decir que no le gustan los huevones, pendejos y rateros es no quererse a sí mismo, ¿no? Pero, a ver, lo dejo para la reflexión y para escuchar tus comentarios, Luis Guillermo. A ver, ni huevones, ni pendejos, ni rateros. ¿Y de quién termina siendo abanderada la señora Xóchitl Gálvez? Del PRI. ¿Cuántos exgobernadores del PRI hay en el bote? Por corruptos como Javier Duarte, confeso, por cierto. ¿Cuántos personajes del PAN son señalados? Bueno, ¿no tiene orden de aprehensión Cabeza de Vaca? ¿No anda huyendo Ricardo Anaya? Esto sí es no tener vergüenza, Luis Guillermo. Cuando escuché esa frase, mi querido Vicente, entendí a la perfección por qué el Ángel de la Independencia estaba vacío, por qué se había quedado sola, prácticamente sola, Xóchitl Gálvez ayer en esa extraordinaria plaza que le quedó muy grande. Pues como no quiere rateros, no fue Gurría, no fue Rosario Robles, no fueron todos los exgobernadores del PRD, del PRI y del PAN, no fueron los senadores, no fueron los diputados, no fueron los expresidentes de la República que han surgido de las filas del PRI y del PAN. Como no quiere pendejos, pues no estuvo prácticamente nadie de la estructura panista ni de la estructura priista, y mucho menos los 3 o 4 gatos que quedan en el PRD. Y como no quiere huevones, pues evidentemente no llegó nadie de la estructura del Comité Ejecutivo Nacional, del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Como no quiere huevones, ni rateros, ni pendejos, pues Xóchitl Gálvez se va a quedar sola, porque no va a haber nadie que pueda sortear esa frontera que ha puesto. Sobre todo, mi querido Vicente, sabiendo que ella está, como tú bien dices, ahí a partir de una larguísima historia de robos, de pendejadas y de huevonadas, que está allí precisamente para solapar a todos los rateros, a todos los pendejos y a todos los huevones que han pasado por las administraciones públicas federales cuando ha estado en el gobierno el PAN, cuando ha estado en el gobierno el PRI, y que son corresponsables de la debacle, del derrumbe económico, social, cultural de nuestro país, de la destrucción
de instituciones públicas, de la destrucción del tejido social, de la descomposición social, de la terrible inseguridad que bañó de sangre durante casi 18 años a este país y que también son corresponsables del saqueo brutal, sin precedente en la historia de México, desde la época en que Santana le regaló la mitad del territorio a los Estados Unidos. Si no quiere flojos, si no quiere huevones y si no quiere pendejos, simplemente Xóchitl Gálvez no tendrá equipo, no tendrá gabinete, no tendrá aliados, no tendrá estrategas, no tendrá estructura, porque el PRI, el PAN y el PRD están repletos, absolutamente colmados de rateros, de corruptos y de pendejos. Pues dice Xóchitl Gálvez, no rateros, no pendejos, no huevones, y el único caso por el que le doy la razón es por el saco de pus que estaba abajo del templete. Javier Lozano se quedó abajo del templete. Me imagino que le aplicó la regla de oro Xóchitl Gálvez. Creo que don David debe de tener la fotografía hasta promoviendo. Es más, hay un video, ¿no, don David? A ver si lo tiene, échelo. Ya listos aquí. Estamos por recibir a Xóchitl Gálvez en el Ángel de la Independencia. Es un ambiente festivo, está proclamado esto. Todos con Xóchitl. Vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir reportando. Hagan cosas de provecho, un feliz domingo a todos. Vamos a seguir reportando, No mames, ya lo perdimos, Toño. Ahora tenemos competencia como youtubero. Ya se la creyó, yo creo que le habló bonito al oído a la Raki, y como ahora es gran estrella de estos espacios pedorros, pues don Javier Lozano demostró que es el primero en sentir la regla de oro de Xóchitl Gálvez en el templete. Dice, ni huevones, ni pendejos, ni rateros. No, ya ves, creo que ya Lozano, ya Xóchitl Gálvez pues ya perdió, ¿no? De momento, no solamente el apoyo de la gente, sino ya las elecciones por tener ahí el saco de pus. Y es un saco de pus que efectivamente nos ha querido hacer la competencia como Kakasraki desde hace ya muchísimo tiempo en estos infames y nefastos espacios que tienen ahí también en redes sociales, en YouTube. A ellos, por supuesto, nunca los bloquean, les dejan poner cualquier tipo de música, no tienen problemas con el copyright. Pero mira, yo insisto, querido Vicente, querido Luis Guillermo, imagínate tú que le llegue a la gente esta imagen, ¿no? Ponle que si de pronto saliera Xóchitl Gálvez con la madre buscadora que fue a apoyarla, ay, bueno, pues dices, oye, qué buena imagen y etcétera, ella sí. Pero la vemos siendo apoyada por alguien como el saco de pus, ¿sí? Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, que pues es vinculado una y otra vez a circunstancias irregulares, tanto en el gobierno federal como en Puebla, que es el personaje del Copelazo Cuello, ¿no? En su momento, un personaje muy cercano a Felipe Calderón, que ha resultado, como dice Luis Guillermo, pues vamos, un político muy abyecto con sus comentarios también sumamente vulgares y etcétera. Yo no sé quién va a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a votar por Xóchitl Gálvez porque en estos momentos la acaba de apoyar Javier Lozano. O que haya agarrado el teléfono y en el WhatsApp haya dicho, oye, está Lozano, ¿cuál Lozano? Gilberto, no, Javier, con Xóchitl, ay, pues ponle tal canal que ahí están los dos, ¿no? Pues no, obviamente no, o sea, no les apoye nada y por eso es que no estuvo en el templete. Fíjate, no pretendo que nos pasemos todo el día hablando de Xóchitl Gálvez, ni mucho menos, pero sí quiero que nuestra audiencia por lo menos entienda el nivel de perversidad, de bajeza, despropósito de Xóchitl Gálvez candidata. A ver qué piensas, Luis Guillermo, a ver qué piensas, Toño. Y puedo ganarme muchas mentadas de madre por lo que voy a decir. Xóchitl Gálvez ni siquiera va a perder en el 2024 porque ella es una mala candidata. Bueno, es una mala candidatura desde que exhibimos en medios independientes como Sin Censura lo de los contratos a sus empresas
cuando ella era funcionaria. Bueno, sigue siendo funcionaria porque no, por cierto, no ha pedido licencia como senadora. Pero Xóchitl Gálvez va a perder por asociación. Su pecado es de asociación. Díganme en Coahuila, ¿quién va a votar por Xóchitl Gálvez si el que le levanta la mano es Rubén Moreira, el exgobernador priista de aquel estado, señalado de vínculos hasta con los malos, que dejó una deuda muy cabrona? ¿Quién en su sano juicio va a avalar a la candidata que apoya precisamente Javier Lozano en Puebla? ¿Quién puede decir voy con Xóchitl porque Javier Lozano la está promoviendo? ¿O quién en su sano juicio avalará a la candidata a la que le levanta la mano Alito Moreno en Campeche? Por favor, ¿podrían decirme yo voy con Xóchitl porque Alito la apoya? ¿O Belaunzarán? ¿O el tragabalas de Chucho Zambrano? ¿O Silvano Aureoles, la gente de Michoacán, va a apoyar a Xóchitl Gálvez, la candidata de Silvano Aureoles? ¿O en Tamaulipas, la candidata de García Cabeza de Vaca? Por eso digo que esta candidatura está podrida solo, ya deja tú por la candidata, por los personajes. Miren nada más, como cuántos años hay ahí, para lo que usted quiera, de años tirados a la basura en la política, o incluso algún día hasta de cárcel. Santiago Krill, el eterno perdedor, el que no se dio cuenta del expediente de Genaro García Luna cuando fue secretario de Gobernación de Vicente Fox. ¿De qué? Carolina Villano. ¿Quién en Hidalgo va a decir, porque Carolina Villano, la secretaria general del PRI, apoya a Xóchitl Gálvez, vamos a votar por Xóchitl? Si Carolina Villano fue aplastada por la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT Verde en Hidalgo. Julio Menchaca, el actual gobernador, ganó y ganó con autoridad, contundentemente. Si recuerdo bien, fue Oaxaca el más votado, con Salomón Jara y luego Julio Menchaca en Hidalgo, o primero Hidalgo y luego Oaxaca. Pero esos son los personajes. No sé si estarás de acuerdo, Luis Guillermo, pero más allá de la candidata, los personajes alrededor de ella, pues no están para llorar, están para vomitar, con mucho respeto lo digo. Yo creo que en algunos casos, además de que estén para llorar y para vomitar, mi querido Vicente, pues están para preocupar sobre todo a las estructuras de la élite que están detrás de esta candidatura, porque refieres liderazgos como el de Hidalgo, como el de Estado de México, como el de Coahuila, que en algunos casos fueron avasallados en las pasadas elecciones estatales por Morena. Y la pregunta, además de que se está rodeando de perdedores, de señalados por corrupción, es qué va a hacer si no tiene estructuras estatales. En algunos estados el PRI ha sido prácticamente reducido a nada. En algunos estados el PRD prácticamente ya fue desaparecido. Más de 19 estados en los que el PRD ya no tiene registro. Y esos son los acompañamientos de esta candidatura presidencial opositora, en la que yo sí veo un afán absolutamente claro de rescatar lo que se pueda al costo que sea. Y lo que se pueda, por supuesto, no pasa por la presidencia de la República, pero sí por tratar de colar, tratar de posicionar la mayor cantidad de espacios en el Congreso Federal, en los congresos locales y en las presidencias municipales, muchísimas que estarán en juego en 2024. La candidatura que la oposición está catapultando, posicionando, no tiene ninguna oportunidad a nivel nacional, no solo por esas estructuras viciadas, en algunos casos comprometidas,
incluso con el crimen organizado, sino que además en algunos estados, sobre todo en el sureste del país, hay una evidente ruptura con la oposición en general y con Xóchitl Gálvez en particular. A esto que comentas, mi querido Vicente, hay que sumar el escenario del sureste mexicano, que discursivamente ya fue vituperado, insultado por la propia Xóchitl Gálvez, esa que comentó que la gente en el sureste no está acostumbrada a trabajar 8 horas, esa que pues es objeto de sus insultos, de sus rechazos, y que seguramente va a actuar en consecuencia ante una figura que además no tiene presencia nacional, porque Xóchitl Gálvez ha hecho su carrera absolutamente en Ciudad de México, y la poquita experiencia regional que obtuvo data de aquellos años en los que encabezó una oficina de pueblos indígenas que nunca operó, que nunca trabajó y que no resolvió absolutamente nada de la problemática de aquella época en el país. Xóchitl Gálvez no tiene con qué competir a nivel nacional porque es desconocida en una buena parte del territorio nacional. Es desconocida en una buena parte de las entidades donde la influencia de los medios, que es el único espacio en los medios capitalinos, que es el único espacio donde tiene relevancia esta botarga, pues no llega, no impacta, no penetra. Y esa posibilidad se diluye no solo porque está acompañada de inútiles incompetentes, sino porque su discurso es vacío, mi querido Vicente. Yo no me imagino a nadie emocionándose por las estupideces que dice Xóchitl Gálvez, pues sin sustancia, sin proyecto, sin plan, sin estrategia. Y estoy absolutamente convencido que lo que vamos a ver es un incremento, una proliferación de frases dicharacheras, ¿no? Irá utilizando este discursito mal hablado, con frasecillas coloquiales, campechanón, pues a falta de sustancia, a falta de proyecto y sobre todo a falta de inteligencia. Y para cerrar esta conversación en la que irrumpí hace rato, mi querido Toño, mi querido Luis, algo que no se nos olvide. Necesitamos exigir la fiscalización de los recursos de este frente. Xóchitl Gálvez presume que ha visitado 28 estados. ¿Con qué ojos? ¿Quién la ha fiscalizado? Porque las autoridades electorales han estado encima, y no digo que esté mal, qué bueno que se fiscaliza y qué bueno que se rinden los reportes, se presentan los reportes por parte de los aspirantes del PT, Verde y Morena, pero yo no he visto reporte alguno del Frente Amplio por México. ¿Quién pagó, por ejemplo, esto del templete en el Ángel de la Independencia? Y si me apuras tantito, deberíamos de revisar si se está violando alguna ley electoral, porque el viernes, en la sesión solemne en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a la que asistieron, obviamente, porque es sesión solemne, los senadores allá en San Lázaro, mi querido Toño, yo no sé a quién chamaquearon del lado de Morena, PT y Verde, que le permitieron cambiar a los oradores y le permitieron hacer campaña desde una de las máximas tribunas de nuestro país a Xóchitl Gálvez, Toño. Y eso, para mí, me queda claro que es promoción política electoral, y se supone que todavía no estamos en tiempos, salvo que alguien me corrija, ¿por qué se le permite a esta señora subirse a tribuna y hacer campaña, obviamente despotricando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, Toño? Y es que esa es una de las razones por las cuales en el proceso interno de Morena se especificó que tenían que dejar sus cargos. Se pudo haber dado el momento en el que Gerardo Fernández Noroña también, ¿no? Se subiera a seguir legislando, a hacer planteamientos, y esto lo hubiera favorecido en su búsqueda por la candidatura de Morena. Bueno, lo que es el
la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Aquí a lo mejor y podrían ellos de alguna u otra forma decir que ella sigue siendo senadora y con ese título pudo llegar ahí, pero sigue siendo una chicanada, sigue siendo una estratagema para pues burlarse del pueblo de México. Hace rato platicaba Vicente con Luis Guillermo cómo es que nos arrojan este tipo de circunstancias desde la ultraderecha, desde el conservadurismo, pensando que somos estúpidos los mexicanos, que somos tontos, que somos pendejos y que nos van a poder poner a alguien como Xóchitl Gálvez, a una señora a la que le encanta la payasada, que se disfraza y etcétera, para podernos convencer a nosotros como mexicanos de alguien así, ¿no? Dicen, pues como son tontos, los vamos a convencer con alguien chistosón como Xóchitl Gálvez, que supuestamente es cercana al pueblo. En esta tendencia pues seguirán haciendo este tipo de circunstancias porque no solamente tienen el apoyo de todos los medios de comunicación que ensalzarán este tipo de circunstancias, sino el apoyo del Poder Judicial. ¿Qué autoridad judicial ha estado cuestionando que Xóchitl Gálvez haya subido al templete en la Cámara de Diputados a hablar? Tienen el apoyo del INE. En algún momento la Comisión de Quejas y Denuncias del INE con la consejera Claudia Zavala dijo algo, ya se expresaron, ya se van a decir que Xóchitl Gálvez no pudo haber estado ahí en tribuna. Pues no, lo hacen porque tienen el apoyo de todo el aparato de poder, no del aparato legislativo o el aparato ejecutivo, sino el aparato del poder en lo general. Tienen a los medios que no los van a cuestionar, tienen al INE, tienen al Poder Judicial, y van a seguir haciéndonos este tipo de cosas. Pero ¿saben qué, queridos Luis Guillermo y Vicente, querido público consentidor? Lo único que consiguen con esto es hacernos encabronar a los mexicanos, decir, mira, no somos estúpidos como ustedes creen, y ahí nos vemos en las urnas, van a ver cómo votamos por su botarga. Pues sí, y ya nada más para cerrar, en un profundo editorial que voy a dejar, y creo que puede quedar hasta para la historia, para las clases de periodismo de las generaciones por venir. Don David, póngame en este editorial, por favor, para cerrar, la fotografía esta con Xóchitl Gálvez de estos personajes. Los que apoyan bueno, entre muchos otros. Tendrá otra por ahí más extensa. Esa. Dice mi amigo Charlie, que no es amigo imaginario, que están consolidando un cártel. Y yo nada más digo, no, ni mergas, como dicen en las redes sociales. Mi querido Luis Guillermo, ¿con qué cierras tú? Vienen, mi querido Vicente, vienen días muy interesantes y muy intensos. Lo que comentan sobre esta especie de apañe del Frente Amplio por robar a México en el Congreso es apenas un botón de las muchas tropelías, de las muchas gandalleces que vamos a verles a lo largo de la campaña presidencial. Como no tiene foros, como no tiene gente, como no tiene detrás una trayectoria política relevante, pues harán que en estos días, en estas semanas, Xóchitl Gálvez ocupe la tribuna del Congreso, donde no va a renunciar, porque si renuncia se queda sin la única posibilidad de presencia que tiene, para lanzar mensajes casi todos en el mismo tono, retando al presidente, vituperando al pueblo, escupiendo en contra de la Cuarta Transformación y haciendo escándalos en el salón de sesiones. La veremos seguramente en casi todos los medios, diciendo las mismas irrelevancias que hemos escuchado durante ya muchos días, los mismos conceptos aderezados con algunas frasecitas dicharacheras, populares y muchas groserías. La veremos dar recorrido pues en las principales plazas del cártel político que la respalda, y esperaremos que la inteligencia de Morena no intente frenar estos excesos, no intente llevarlo al terreno legal, porque hacerlo la convertiría en una mártir política. Que la dejen hacer, que la dejen decir y que no se preocupen más allá por su estrategia antidemocrática y extralegal. Y creo yo, además, que poco a poco
Las calles irán dando evidencia clara de lo que ocurrió ayer. Un vacío total del pueblo a esa candidatura que nació del dedo de Claudio X González y los intereses que representa, y que solo se debe a los intereses de Claudio X González y la gente a la que representa. Y me parece, mi querido Toño, mi querido Vicente, que para nosotros la tarea será observar, señalar y ayudarle a la gente a construir la realidad que no van a encontrar en los medios tradicionales. Allá la van a apapachar, la van a catapultar. Leía hoy la síntesis informativa que todos los días me llega a la casa de ustedes, con todas las columnas, con todas las portadas, con todos los informes mediáticos, y casi todos los articulistas, casi todos los columnistas y casi todos los periódicos ya están en la lógica de construir una candidata aparentemente fuerte, aparentemente poderosa. Leía, por ejemplo, mi querido Vicente, esta mañana en el Reforma, en su columna Templo Mayor, quienes asistieron ayer al Ángel comprobaron que lo de Xóchitl es un auténtico fenómeno político. Imagínate nomás el nivel de abyección al que van a llegar. Y a nosotros nos dicen paleros de AMLO, imagínate. Yo creo, te digo, lo decíamos hace rato Toño y yo, algunos están en la pena, pero casi todos están en la pepena, mi querido Toño, en la pepena de lo que les caiga ante la hambruna de chayote que ya lleva varios años, pues afectándoles. Y creo que nuestra tarea, mi querido Vicente, mi querido Toño, será en todo momento señalarlas y señalarlos. Y de vez en cuando también mandarlos a chingar a su madre. Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿por qué no cerramos, maestro, invitándolos a tus trincheras, a que te apoyen en redes sociales? Te alebrestas muy cabrón, con razón te odian, mi querido Luis Guillermo, porque siempre andas poniendo el dedo en la llaga, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Yo agarro parejo, mi querido Vicente, agarro parejo, y me parece que esa es una circunstancia que hace que incluso gente del movimiento de la Cuarta Transformación, supuestamente aliados de la Cuarta Transformación, también se molesten por mis dichos. Lo que yo aprendí en la calle, haciendo periodismo, es que se tiene que observar críticamente a todos para poder tener estatura moral. Y creo que lo hemos intentado hacer y lo seguiremos haciendo, aunque no les guste a algunos, aunque no les guste a algunas. Nos vemos de lunes a viernes en el oficio del reportero, allí en mi espacio en sextaw.com.mx y en mis redes sociales, en ex-Twitter, @LuisGernán y @sextaw, y por supuesto también aquí en Sin Censura Televisión, donde estamos haciendo camino al andar también. Te mando un abrazo, Luis Guillermo, y nos vemos al rato acá en nuestros estudios. Un abrazo para el maestro Luis Guillermo Hernández. Qué sabrosa plática, mi querido Toño, con la que has avanzado en esta mañana con el maestro Luis Guillermo Hernández, ¿eh? Sí, siempre es muy interesante escuchar a Luis Guillermo, especialmente porque escribe como piensa, ¿no? Lo vemos en las redes sociales troleando a los fachos de una manera terrible, exhibiendo a los chayoteros, y son ellos los que se molestan, intentan como de alguna u otra forma enfrentarse a Luis Guillermo en las redes sociales y se le sale el tiro por la culata. Me parece que es muy interesante a veces escuchar este tipo de circunstancias, obviamente basados en rasgos de la realidad. Yo insisto, Vicente, no me explico cómo es que tienes columnas como la del tal Rafael Cardona diciendo que Xóchitl es la niña que les comió el mandado, ¿no? Por ejemplo, yo me boté de la risa cuando Mario Toledo, nuestro jefe de información, nos mandó esta porquería para que nos botáramos todos de la risa. La historia de la niña que les comió el mandado, dice Rafael Cardona, y yo digo, pues esta es una señora de 60 años, punto número uno, que de ninguna forma le está comiendo el mandado a nadie.
si le está comiendo el mandado, pues es a los militantes de la oposición, de la ultraderecha, esos que, pero para nada la quieren, para nada la siguen. Ayer se vio en el Ángel de la Independencia, ¿no? A ellos sí que les está quitando el mandado, le comiendo el mandado, quitando el lunch. O bien tienes esta del Universal, a ver si la puedo poner don David, que está, pero mira, de locos, ¿no? De locos, cómo es que la intentan inflar en estos medios. La oposición estaba muy muerta. Esto nos da esperanza. Crónica del primer evento de Xóchitl como virtual candidata. Y como bien menciona Luis Guillermo, lo decíamos desde nuestro análisis de qué tan tendenciosos andan los medios, todas las tomas que utilizan en los medios chayoteros son así, cerradas. No hay una toma abierta en la que se ve una multitud ni nada, están cerradas. Es como si tú ahí en el estudio le pidieras a Sigrid y a los muchachos que se pusieran atrás de ti, pues se va a ver como que sin censura tiene el mismo personal que TV Azteca, ¿no? Pero pues no, o sea, a ver, abran la toma ahí en nuestro estudio y van a ser pues, muy poquititos, ¿no? Esa es la realidad. Y lo peor de todo, ¿ya viste la entrevista que le hacen en El País? Sí, es asqueroso, por decirlo elegantemente. Pero bueno, oye, Toño, ¿y qué te parece si dejamos un rato de hablar de Xóchitl Gálvez y hablamos de estas cosas que le duelen a los de la derecha? Grábeme, don David, mientras los conservadores se andan dando palmaditas en la espalda por Xóchitl Gálvez en el Ángel de la Independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anda en el Tren Maya, en la supervisión este fin de semana. Y hay una fotografía, se la acabo de mandar a don David, que para mí es histórica, es conmovedora y que puede incluso dejarnos claro que cualquier decisión que se tome y que se anuncie el miércoles, luego del levantamiento de encuestas en la coalición Morena PT Verde para definir al coordinador o a la coordinadora, pues nos lleva a que si no es coordinadora, no puede haber gritos de machismo, misoginia, ni nada que se le parezca, ¿eh? Lo digo con mucho respeto. Ahí está la fotografía que sube Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, un presidente rodeado de mujeres en su gabinete. Yo no sé con qué cara pueden decirle misógino o machista, como lo dicen sus rivales políticos al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando este es el planteamiento. Vean nada más al presidente con la secretaria de Gobernación, la segunda responsable del gobierno de la Cuarta Transformación a su izquierda, a su derecha la secretaria de Relaciones Exteriores, después la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y más allá la secretaria del Bienestar, si recuerdo bien, o me corrigen si estoy equivocado. A ver, esto es importante, dice Luisa María Alcalde, feliz de acompañar al presidente López Obrador en el arranque de las pruebas del Tren Maya, el tren de la justicia social y el bienestar compartido. ¿Por qué menciono esto? Porque esos que le están aplaudiendo a Xóchitl Gálvez le están criticando al presidente que se subió al tren que es más lento que una carreta jalada por burros, que si duró 8 horas en llegar a su destino 10, cuando en realidad un autobús puede hacer 2 o en automóvil se hacen 2 horas. ¿Qué parte de vamos a supervisar es un recorrido de prueba? Lo ha dicho hasta el cansancio el presidente. Y nada más corrijo, era la secretaria Albores del Medio Ambiente. Le ofrezco una disculpa a la secretaria por no haberla reconocido a simple vista, siguen de rebote, por eso ando estrenando lentes, porque ando mal de la vista. Pero mi querido Toño, esto es lo que les arde a los de la derecha, que la 4T avanza, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está mostrando con hechos lo que se ha dicho en el discurso, está consolidando lo de primero los pobres, de ver a los lugares más vulnerables, el sureste mexicano, olvidado por tantos sexenios de gobiernos prianistas. Bueno, el presidente anda circulando
este video ya al interior del Tren Maya en este recorrido. Creo que tienes el video, don David, es el mismo presidente el que circula en redes sociales, este video que le va a dar chorrillo de Xóchitl Gálvez para abajo, ¿eh? Control. Habla AMLO. Les damos la más cordial bienvenida a bordo del Tren Maya 001 Chepal. Este proyecto que era un sueño, hoy es una realidad. Todo el mundo se va a saber que está moviéndose el Tren Maya, siendo conducido por mexicanos. Fue extraordinario contar con empresas responsables. Esto no se ha hecho nunca antes en República Dominicana. Pero no, o sea, ni hace ni nada, o sea, nunca se ha hecho. En este tiempo no. El personal de Tren Maya, Alstom y Fonatur estaremos prestos para garantizar que este viaje sea placentero y que se pueda disfrutar con seguridad. ¿Te gusta tanto? Qué emoción con la gente. Sí. Gustó la niña, los niños, las apertusillas. Imagínense lo que implicó, sigue implicando de abasto de cemento. Aquí aprovecho para decir, imaginen lo que implicó traer el balazo de los Tuzla, el tramo de Chetumal a Escáncela. Fue el tramo, hablamos como de 200, 300 kilómetros, con más vestigios arqueológicos. Qué bueno que nos acompañe. Esto es un trabajo, lo he venido diciendo, de todas y de todos. Lo hemos hecho entre todos y es en beneficio del pueblo de México. Entonces este es también el triunfo de la fraternidad con otros pueblos de donde son algunos de ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Bueno, pues ahí están las imágenes, las palabras del presidente junto a diferentes miembros del gabinete, diferentes funcionarios, pero obviamente si lo dejamos así, van a decir esos que nos odian, eres un pinche palero, cromasables, arrastrado de López. Bueno, en nuestra gustada sección que le volamos al presidente de su mañanera, no lo digo yo, quiero mostrarles dos videos que circula el gobernador panista de Yucatán. Para que quede claro, no lo dice Toño Ruiz, no lo dice Vicente Serrano desde Sin Censura, lo dice el gobernador panista Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, panista. Fíjese, sube este video primero que dice, a recorrer Yucatán en tren, continuamos con el recorrido de prueba. Ojo, él sí es un poquito más honesto que estos cabrones que andan tergiversando y torciendo todo. Dice, el recorrido de prueba del Tren Maya junto con el presidente López Obrador saliendo de la estación de Tella rumbo a la estación de Chichén Itzá. Por aquí les iré contando. ¿Tienes el video, no, David?
Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en la estación del Tren Maya de Campeche, la cual todavía está en obras, y pues nos vamos a subir al primer recorrido del Tren Maya. Como ustedes pueden ver, este es el primer tren. Pueden ver de este lado, que es el fondo, y pues la locomotora adelante está aquí. Bueno, pues ahí les voy a estar platicando de cómo nos va en este recorrido. Y no solo eso, es el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, que en algún momento fue señalado por algunos panistas como posibilidad de candidato a la presidencia por el PAN. Cuando llegaron a Chichén Itzá, también subió otro video el gobernador panista. Por eso le digo que es la gustada para los cuatroteros, la gustada sección, no lo digo yo, y la que les genera mucho ardor a los derechosos. Dice Mauricio Vila: llegamos a nuestra maravilla del mundo, Chichén Itzá, para recorrer junto con el presidente López Obrador Chichén Viejo, nueva parte de la zona arqueológica que pronto podrán conocer. Por aquí les cuento más al respecto. ¿Y saben qué? Hasta anda presumiendo las tomas con el presidente. Insisto, no lo digo yo, lo dice el gobernador de Yucatán, que es panista. Échalo, David. Hola, buenas tardes. Ya estamos en Chichén Viejo. Esta es una nueva parte de la zona arqueológica que se va a abrir próximamente, y hoy estamos junto con el presidente viniendo a conocer. Y pues la verdad es que es un lugar precioso que pronto va a estar abierto para que todos ustedes lo puedan conocer y visiten más de las bellezas que tenemos en Yucatán. De tal manera que del dios del maíz, que pues del cual se hacía descendiente. De los faros, el Palacio de los Faros es una construcción formada de varias estructuras que están rodeando. El Palacio de los Faros es una construcción formada de varias estructuras que están rodeando al oeste de los muros, que es la muerte, la oscuridad, la noche, y en la parte